esta noche el tema transferencias inconscientes. Pero, ¿qué es transferir? Vamos viendo concepto por concepto para que ustedes pues tengan una conciencia. Transferir es poner en un lugar algo que hay en otro. Es decir, implica tiempo y espacio. En otras palabras, transferir en lo más básico es colocar una cosa que está aquí, colocarla en otro lado. Eso es transferir. De latín, transferen o transferencia es un término vinculado al verbo transferir. Mira, acá está, trasladar o enviar una cosa desde un sitio hacia otro, conceder un dominio o un derecho. Yo quiero que usted esa partecita la subraya en su mente. Conceder un dominio o un derecho. Porque cuando tú le das a alguien una información, le estás dando un poder. Y eso, grábenselo, porque más adelante nos va a servir de mucho para llegar a la resolución de todo este tema. Finalmente, la transferencia en el campo del psicoanálisis, escuche esto, que consta de 3 aspectos fundamentales. La primera se realiza de forma inconsciente por parte del paciente, en el que revive sentimientos pasados con situaciones que le están aconteciendo en la actualidad. La segunda es la que, según Freud es Sigmund Freud, un pensador de la antigüedad, decía que la herramienta fundamental con la que cuenta el psicoanalista. Y finalmente es la neurosis de la transferencia. Yo se lo voy a parafrasear para que usted lo pueda entender. Se dice en el psicoanálisis que las transferencias vienen de 3 maneras. Una, de manera inconsciente, cuando la persona empieza a sacar recuerdos del pasado y lo trae al presente. Otra transferencia se da cuando la persona lo usa como para analizar a otra. Como los psicoanalistas, tú vas a un psicólogo y un psicólogo te sienta en una silla y tú se has visto en las películas y él se pone con su cuadernito y te pregunta, a ver, cuénteme, ¿qué le ha pasado? Y comienza a contarte. Lo que tú le estás contando es una transferencia de tus historias a él para él llevarla a una resolución. Esa es la segunda forma de transferir. Y la tercera dice acá, finalmente, como la neurosis. ¿Qué es la neurosis? La neurosis es la conexión que hay entre las células cerebrales. Hay una pequeña conexión que también se llama sinopsis, con la P, sinopsis, y eso también crea una transferencia de información por todo nuestro cerebro. ¿Sabía usted que todo el día su cerebro pasa transfiriendo información? Así sea que usted esté dormido, su cerebro sigue trabajando. Y eso es hermoso. ¿Saben por qué? Porque este cerebro, ¿qué hablamos la semana pasada? Mira cómo se une. ¿Qué hablamos la semana pasada de inteligencia artificial? Que lo que quieren hacer los científicos, los biólogos, los cienciólogos, es este cerebro copiarlo, hacer una máquina que sea más y mucho más resistente y tenga más almacenamiento que nuestro cerebro, pero no lo hay. Pero ¿qué pasa acá? Que cuando nosotros analizamos que en el subconsciente se pueden quedar grabadas muchas cosas, eso también lo podemos aplicar en el estudio que vamos a ver esta noche. O sea, todo va de la mano, todo va en un entrelazado de la mano. Amén, y ahí tenemos 2 dibujitos que les he puesto, más o menos para que se guíen en la secuencia de lo que es transferir. Punto número 2. ¿Qué es la inconsciencia? Ya vimos que es transferir, que lo más básico es pasar una información o una cosa, un objeto, de un lugar a otro. Pero ¿qué es la inconsciencia? Es el estado de la persona que ha perdido el conocimiento y por ello la capacidad de percibir y darse cuenta de lo que le rodea. O sea, una persona inconsciente no está, y valga la redundancia, no está consciente de lo que está pasando alrededor. Lo está viviendo, lo estás sintiendo, muchas veces hasta puedes estar probando, pero no estás consciente de lo que está pasando alrededor. Otro punto es la cualidad de la persona que obra de forma irreflexiva, o sea, no tiene una reflexión. E imprudente, escuchen esas 2 palabras, irreflexiva e imprudente. Y dice acá, o que no mide las consecuencias de sus actos ni el riesgo que comportan o el riesgo de su comportamiento. O sea, es una persona que vive su día a día sin medir las consecuencias de sus actos. Eso es un grado de inconsciencia. Un ejemplo claro es un joven adolescente que empieza a conducir y llevado por la adrenalina maneja a más de 100 y pico, ya casi llegando a 200, sin percatarse que puede arrollar a una persona o también él mismo quitarse la vida por la irresponsabilidad al volante. ¿Y qué es eso? Una inconsciencia. Cuando tú ves pasar a una persona muy rápido, ¡fum!, ¿tú qué dices? Ay, mira ese inconsciente. No sabe que aquí hay niños en este barrio. ¿No es cierto? Eso es inconsciencia. Cuando no medimos el peso de nuestros actos. Y lo hacemos por hacer, llevados por una simple emoción. Ahora, en el lenguaje corriente, el término inconsciente
se utiliza como adjetivo para calificar un estado de disposición mental que presenta aquel sujeto que desarrolla inadvertidamente su comportamiento. O sea, que en el término, se podría decir, científico, o los doctores creen que la inconsciencia es un estado mental. Y para los que no saben, el cerebro en la ciencia está dividido de tres maneras: el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Y es por eso la razón que Dios trabaja alma, cuerpo y espíritu, porque en todo sentido somos tripartitos. En todo sentido estamos divididos en tres. Y esa razón que el cerebro en la ciencia lo estudian en el consciente, inconsciente y subconsciente, porque cada grado tiene una diferente forma de actuar. En cada grado hay algo que el Señor tiene que tratar. Y acá dice que tiene un comportamiento inadvertido, es decir, sin darse cuenta, y que en general no depende de su voluntad en realizarlo. O sea, que hace las cosas sin premeditar los resultados. Amén. Por ejemplo, aquí les pongo otro ejemplo. Los adolescentes de hoy en día, no todos, claro, muy pocos adolescentes hoy en día, que son llevados por la fama de los likes, y para ganar like empiezan a hacer todo tipo de cosas por las redes sociales, y hasta llegar a, lamentablemente, desnudarse o hacerse daño a su cuerpo o hacer algo ilegal. ¿Para qué? Para ganar likes. O sea, ellos no están midiendo las consecuencias, solamente lo hacen llevado por una emoción. Ese es un grado de inconsciencia. Amén. Ahora, uniendo los dos conceptos, transferencias inconscientes sería pasar una información entre personas, pero sin entender el grado de responsabilidad que esto confiere. Y aquí entran muchas cosas. Y yo sé que acá hay personas que nos están mirando que son tal vez por el Facebook, que son líderes de iglesia, que son pastores de iglesia. Y esta parte que dice acá, que no tenemos ese grado de entender con responsabilidad la información que estamos pasando, tenemos que tomar conciencia en eso. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay que tener conciencia en lo que estamos hablando, en lo que vamos a decir. Porque si no, inconscientemente vamos a estar transfiriendo, ¿qué cosa? Algo malo, algo negativo. Y inconscientemente, o sea, tú no te estás dando cuenta que está pasando, pero está pasando. Por ejemplo, hablar de un tema sin preparación previa y causar confusión es una transferencia inconsciente. Y esto yo lo vi por mucho tiempo. Gente que de repente, vamos a hablar de tal cosa, pero no hay una preparación previa. Y cuando no hay una preparación previa, lamentablemente podemos confundir. Les cuento un testimonio. Hace ya un tiempito atrás, me tocaba dar una exposición con una licenciada en la universidad. Entonces yo ya me había preparado, ya tenía todo listo y estaba esperando mi turno, porque eran por turnos. Ellos tienen una cosa aquí mismo en Zoom que van abriendo aulitas y por turno te va tocando. O sea, te ponen en espera, ahí entra ella y te dice, a ver, vamos a dar la lección. Y me tenían en espera, ¿no? Entonces yo estaba esperando. Cuando toca mi turno, la licenciada, claro, se tardó bastante porque yo soy del Pino, se tardó un mundo en llegar donde yo estaba. Y cuando llega donde yo estoy, me dice, a ver, señor del Pino, deme la exposición. Y yo empiezo a dar la exposición, ojo, que la tenía preparada. Y cuando empiezo, ni apenas voy empezando. Y ya iba a entrar el tema, que la licenciada me dice, muchas gracias, señor del Pino, ya usted ya tiene su nota, acabo de ver que usted sí ha estado preparado. Punto. Me puso mi nota y pasé. ¿Por qué? Porque me preparé. Porque hubo una preparación previa y no causé confusión. Entonces, si yo doy algo que yo mismo me confundo, estoy transfiriendo, ¿qué cosa? Confusión. Inconscientemente. Tú no estás consciente porque tú según estás diciéndolo bien bonito, pero inconscientemente estás creando confusión. Otro punto, sentir que algo esté pasando en el ambiente natural o espiritual, pero hacernos los ciegos por conveniencia o por falta de conocimiento. Otro punto, ser imprudentes a la hora de enseñar, predicar, exhortar, sin saber el daño que hacemos al usar una mala terminología o una interpretación simplista. Y esto hay que tener mucho, pero mucho ojo, porque algo de que debemos cuidarnos cuando transferimos inconscientemente es en ser imprudentes. Y hay que pedirle todos los días, yo personalmente todos los días le digo, Señor, cuando tú enseñas, necesitas ganar el don de la prudencia. Y Señor, en el nombre de Jesús, dame ese don, dame esa virtud, ¿por qué? Porque necesitamos ser prudentes para poder enseñar y no transferir
inconscientemente algo que vaya a dañar. Ahora, yo te voy a mostrar acá algunas transferencias inconscientes que tal vez tú no las has visto así, pero existen y son parte de nuestro día a día. Primero, aquí hay unas imágenes que en sí van a caber en lo mismo, pero vamos a irla explicando para que tú entiendas. Por ejemplo, el Bluetooth es una transferencia inconsciente. ¿Por qué? Yo puedo estar en este momento conectado de mi teléfono a otro teléfono y tú no estás viendo la línea que hay de conexión. Tú no estás viendo el hilo rojo que se forma cuando tú le pones una cámara que sale un puntito rojo. Ese es el infrarrojo, el Bluetooth. Tú no lo estás mirando, pero estás conectado. Por ejemplo, en el segundo, en el que está aquí, vemos cómo todo está conectado en una sola red. Y eso está pasando ahorita mismo. Yo te estoy hablando, tú estás en tu computadora, yo no estoy ahí, pero me estás mirando a través de ¿qué? De una conexión. Y te estoy transfiriendo una información que yo no sé cómo sucede, porque no te lo puedo explicar, no puedo decirte, mira, sí, y tecnológicamente yo me hago numeritos a través de la computadora, después eso pasa a la otra computadora y se defragmenta. Eso te lo puede explicar un tecnológico, una persona tecnológica, pero yo solamente sé que está sucediendo. Algo está pasando aquí, donde tú estás, me estás mirando, y se está transfiriendo inconscientemente algo. ¿Me entiendes? Otra cosa, por ejemplo, algo muy común, el Wi-Fi que vemos aquí. El Wi-Fi, 24/7 la gente hoy en día tiene Wi-Fi prendido en su casa. Tú no ves, pero el Wi-Fi transmite unas señales en forma vertical que golpean en las paredes. Tú no la estás mirando, tú ni siquiera les puedes tomar fotos, pero está sucediendo. ¿Y cómo sabes que está sucediendo? Porque tu teléfono funciona con internet. Eso quiere decir que tu Wi-Fi está activo. Es una transferencia inconsciente. Otra, las transferencias bancarias. Yo te digo, a ver, deposítame tanto aquí, a esta cuenta. Yo no estoy viendo el dinero aquí. Yo no estoy viendo que aquí está el dinero físico, pero me lo estás pasando por número. Eso también es una transferencia inconsciente. Y de aquí te estoy hablando en el modo natural. Ya vamos a entrar a la palabra de Dios, porque necesitas entender qué es el concepto de transferencias inconscientes para que después lleguemos a lo espiritual. Amén. Avancemos. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y como usted sabe, la Biblia hay términos que no utiliza porque son muy actuales. Pero la Biblia nos da a entender a través de ella misma, porque ella misma se revela en nuestras vidas, para darnos a entender que sí hay muchas cosas que podemos explicar con la palabra de Dios. Por ejemplo, yo le hago la pregunta, ¿en la Biblia hay transferencias inconscientes? Pues déjeme decirle que sí. Dice, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y dice en Mateo 8, 31-32, cuando hablaba del endemoniado de Gadareno, que también está en Marcos 5, dice, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron las aguas. Yo he puesto con amarillo las partes que dan referencia a transferencia inconsciente. Acá me está hablando del endemoniado de Gadareno. Usted lo tiene que conocer la historia, si no se la voy a parafrasear. Era un hombre que tenía mucha fuerza, que habitaba entre sepulcros y que estaba literalmente endemoniado. Cuando llega Jesús, Jesús causa en él libertad, y la legión que tenía dentro de demonios le pide a Jesús y le dice, si nos vas a echar fuera, permítenos ir a aquel hato. Y yo le hago la pregunta, ¿usted cree que los demonios saliendo fueron vistos cómo se traspasaron de un cuerpo a otro? No. ¿Por qué? Porque cuando él les dijo ir y ellos salieron, la Biblia explicaría qué pasó al salir, pero rápidamente dice que llegaron a los cerdos y se fueron por un desempeñadero. En ese momento pasó algo sobrenatural. Unos espíritus salen de un cuerpo para meterse en animales. Ahí hubo una transferencia inconsciente que Jesús la provocó. Jesús la provocó. Pero al salir de un cuerpo a otro, se transfirieron. Y eso es lo que hablábamos al principio. ¿Te acuerdas del concepto de transferir? Que es pasar una cosa de un lugar a otro. Ahora, vamos más adelante. Dice, ¿qué dice en Éxodo 25? En Éxodo 25 habla de los 10 mandamientos. Dice, no te inclinarás a ellas, aquí está hablando de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está pasando acá? Dios está emitiendo un juicio.
y está diciendo, yo visito la maldad de sus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y lo subrayé con amarillo porque cuando dice hasta la tercera y cuarta, se está transfiriendo de una generación tercera a una generación cuarta. ¿Y qué se está transfiriendo? Esa palabra que Dios emitió acá, que si tú te inclinas o veneras o honras o recuerdas o te pones a exaltar una imagen hecha por hombre, entonces el Señor va a visitar eso. ¿En qué? En la tercera y la cuarta generación. Transferencia. Hay una transferencia. Arriba vimos una transferencia de espíritus, abajo una transferencia de ¿qué? De palabra. Porque la palabra de Dios es eterna. La palabra que está en el Génesis hasta hoy sigue valiendo. ¿Qué significa? Que es una transferencia. Amén. Mira que dice acá, Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y escuchen esto. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y en amarillo tengo subrayado, y tomó del espíritu que estaba en él. No estaba hablando del Espíritu Santo. Ojo, está con minúscula, gramática bíblica. Está hablando del espíritu del hombre. Y aquí ¿de quién está hablando en Números 11? De Moisés. Moisés tenía un espíritu de tanta convicción que Dios quería que ese mismo espíritu estuviera en los demás varones, en 70 varones. ¿Y sabes qué hizo? Hablándolo de una forma, colocándolo como una ilustración. Él cogió del espíritu de él y lo dividió en 70 partes y lo transfirió a 70 varones. Eso es casi imposible de creer, pero pasó porque está en la Biblia. Y es tan hermoso porque te enseña que el Señor puede tomar de tu espíritu y transferirlo y colocarlo en otra persona. Y está hablando de un espíritu bueno. Ojo, está hablando de espíritu bueno, porque aquí era algo que tenía Moisés que los otros no tenían. El vigor para continuar. Moisés murió con tanto vigor. Moisés fue hasta lo último sirviéndole a Dios, hasta lo último. Tenía 80 y pico de años y estaba robusto como el roble. Nada lo podía mover a Moisés. Por eso el Señor sacó un poquito de ese espíritu y lo depositó en 70 hombres. ¿Sabes qué me quiere decir eso? Que tú puedes transferir de aquello bueno que tú tienes y depositarlo en otras personas. De aquello que Dios ha puesto en ti y depositarlo en otras personas. ¿Y cómo haces eso? En el nombre de Jesús y con el ejemplo. Con el ejemplo. Mira qué más dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué pasa cuando yo envío de mi teléfono, te envío una foto a tu teléfono por medio de WhatsApp? No se ve el camino que recorre, pero lo recorre. Y acá me dice, y lo he subrayado con amarillo, buscando reposo. ¿Por qué? Porque cuando un espíritu maligno sale de alguien, anda buscando un cuerpo, anda buscando, o sea, se abre un camino que tú no lo ves, yo no lo veo, pero en el ámbito espiritual, si se abrieran nuestros ojos espirituales, viéramos cómo el espíritu sale de una persona a otra. Amén. Y esto es una transferencia. Y por último, primera de Timoteo 5:22. Y esto es dirigido para los líderes, los pastores. Dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. No te está diciendo que no lo hagas, sino que no lo hagas con ligereza. ¿Qué significa ligereza? Sin pensarlo, sin medir las consecuencias. ¿Qué vimos en antes? Inconscientemente. Yo no puedo ponerte las manos inconscientemente solamente porque me creo el líder y ponerte la mano ahora en el nombre de Jesús. No puedo. Porque si yo la pongo con ligereza, ¿qué dice acá después de la coma? Compartiendo así, escuchen esto, los pecados de otros. Allí hay una transferencia, compartiendo así. Y hay muchas personas que te ponen la mano por poner. Y lamentablemente lo que estás haciendo es compartir con el otro ese espíritu. Y peor, si no estás totalmente bien delante de la presencia de Dios. Y dice acá, guárdate, dice acá después del punto y coma, guárdate libre de pecado. Y sabemos que cómo hacemos eso solamente con Jesús, porque Jesús es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Vamos a ver las transferencias más peligrosas que pueden haber naturalmente y que también influyen en lo espiritual. Usted siéntese, si está parado, si está haciendo algo, siéntese un ratito para que vea las imágenes, que me gusta siempre trabajar con imágenes porque creo yo que impactan bastante. Pero las transferencias más peligrosas que podemos ver hoy en día, primero,
es la costumbre o las costumbres. Hoy lo más peligroso que nos pueden transferir y que, ojo, venimos de un mundo costumbrista, porque antes de conocer de Cristo seguíamos una costumbre, pero conocimos a Jesús y rompimos con toda costumbre. Pero ¿qué pasa? Lo más dañino y peligroso es seguir costumbres. Esa es la transferencia inconsciente más peligrosa. Y hay otra, ya te la voy a mostrar ya mismo. Más peligrosa. ¿Por qué? Primero, mira las imágenes. Hay lugares donde creen que esto es costumbre, donde a esto le llaman folclore, donde a esto le llaman arte, donde a esto le llaman el que es parte de la vida de un pueblo. Y yo te digo, lo que están haciendo es arrastrar costumbre desde hace cientos de años atrás que invocaban a cosas negativas y hoy en día se van actualizando, siguen invocando lo mismo, pero ahora diferente. Y aquí hay una costumbre que no la puse por respeto, pero hay una costumbre que es en un pueblo de Quito y parte de la sierra, que hacen que sueltan a una persona vestida como diablo, que camina por las calles cogiendo a los niños y le llaman, no sé, tiene un nombre, el diablillo no sé cómo, tiene un nombre, esa costumbre. Y esa costumbre se va pasando de generación en generación. El jovencito que empezó disfrazándose, cuando es papá, le enseña a su hijo a disfrazarse, porque es una secuencia que no la pueden romper, porque supuestamente si la rompen, hay consecuencias. Cuando Jesús vino a romper con todo eso, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús vino a deshacer toda obra del maligno. Por esa razón el mundo está plagado de costumbres. Y aquí hay poquitas de las tantas que hay. Hay poquitas aquí, pero quise ponerlas. Por ejemplo, una de las cuantas costumbres que hoy estamos hasta acostumbrados a verla y que está en la Constitución y que fue puesta por el expresidente de hace un tiempo atrás, el economista Rafael Correa, cuando hicieron la Constitución, quitaron a Dios en primer lugar. ¿Y a quién pusieron? A este que está aquí, que es conocido como ¿qué? Como la Pachamama. Claro que esa es una versión, porque hay otras versiones de la Pachamama. Y así sucesivamente hay tantas costumbres que lo que hacen es inconscientemente transferirnos maldición. Por eso es que el mundo va para donde va y está como está. ¿Por qué? Porque justamente nos están transfiriendo cosas malas. ¿Qué otras costumbres? Cuando te pasan el huevo cuando está ojeado. Ay, que el niño está ojeado, pásale el huevito. Eso es una costumbre. No quiero ni siquiera argumento científico ni psicológico. Y lo hacen. ¿Y cuánta gente no vive pasando el huevito a los niños cuando están supuestamente ojeados? Costumbre. Costumbres de la abuela lo obtuvo de su tatarabuela y así sucesivamente. Pero ¿de dónde vienen todas estas costumbres? Son costumbres paganas que Pablo, Pedro, Juan y todos los discípulos lucharon contra eso en el tiempo cuando caminaban en el libro de Hechos. Lucharon contra la costumbre porque inconscientemente se transfieren maldiciones. Vamos a ver otra más. Los malos hábitos. Esta es otra transferencia lamentablemente inconsciente. Los malos hábitos. ¿Y sabes qué escuchaba por ahí? Que a un niño no se le transfiere la gordura. Escuchen esto, los que están acá también por las redes sociales. A un niño no se le transfiere la gordura. O sea que si tú eres gordito, o sea, como papá y mamá son robustitos, gorditos, tu hijo, si empieza a engordarse, no es porque tú le estás transfiriendo ADNs de persona gordita. No, es porque le estás transfiriendo malos hábitos. ¿De comer qué? Comida chatarra. ¿De qué? De tener vicios. Los vicios son un mal hábito que se transfiere. Si el papá fue borracho, mujeriego, el hijo lo es, y el nieto también, y así sucesivamente. Se forma una cadena de malos hábitos. ¿Por qué? Porque se transfiere inconscientemente un mal hábito. ¿Sabes qué otro mal hábito que a veces no lo vemos así? Y siempre digo, lastimosamente, los lunes yo toco estos temas que sé que golpean, pero golpean con amor. Golpean con amor porque el Señor nos quiere ver bien. Una de las cosas que pasan mucho es, y aquí la tengo, a referencia de las novelas. Las novelas son malos hábitos. Y hoy en día hay novelas, y te digo así, un porcentaje muy alto de novelas que no te habla ya de amorcito, ya no te habla del amor, de la sirvienta que se convierte en la princesa, o de aquella que fue recogida de la basura y después se vuelve la dueña de la casa. Ya no. Hoy, ¿qué te hablan las novelas? Muerte, sicariato, sexo descontrolado, orgías.
te enseñan hasta a robar por las novelas hoy en día. Y ahí están hasta las mamitas, ahí están, ay, la novela de las 7, la novela de las 8, la novela de las 9. ¿Y qué estás pasando a ti? Malos hábitos. Inconscientemente, ojo, inconscientemente, porque tú estás viendo, ay, qué bonito, mira cómo actúa, mira cómo llora, mira cómo le meten 3 balazos a ese hombre en la cabeza y sigue vivo. Pero inconscientemente, ¿qué vimos arriba? Que inconscientemente en el ambiente está pasando algo, pero tú no lo puedes percibir, porque estás tan alejado de Dios que no percibes el peso de estar consumiendo malos hábitos. Y puse aquí que dice fábulas, mitos y leyendas. ¿Sabes por qué? Porque también son malos hábitos. Cuando acostumbramos, escúcheme bien, no malinterprete, cuando acostumbramos a nuestros pequeños a vivir de fábulas, mitos y leyendas y no decirles la verdad. Y una de las fábulas, mitos y leyendas más comunes, ¿cuál es? En época de Navidad, lo voy a decir nuevamente, Papá Noel. La fábula, mito y leyenda más fuerte de todos los tiempos. El gordito con pancita que se baja por la chimenea. Y los niños viven engañados con eso y nunca les hablan de Jesús. O les hablan de Jesús, pero ya así como por ahí, arrancadito. O sea, elévame a Papá Noel y por aquí ponme a Jesús. ¿Me entienden? Son malos hábitos. Es más, la gente quiere convertir la Biblia en una fábula. Y eso hablaba la otra vez abajo. Hablaba de cómo hoy en día por medio de las redes sociales quieren convertir la Biblia en una fábula para que el joven les sea más llamativo. Y vamos a ver otra transferencia inconsciente, y ahora sí, sujétese de donde está en el nombre de Jesús, pero lo tenemos que ver. El encantamiento de la música. Esto es una de las transferencias inconscientes también más fuertes. ¿Por qué? Porque inconscientemente, escuchen esto, la música lleva un poder que se va ¿a dónde? A las emociones. E inconscientemente te están transfiriendo por la música mensajes que tú los entiendes, ya no son subliminales, ahora son explícitos. Que música, ese trap actual de los cantantes urbanos seculares, ¿qué hablan? Y yo le daría solamente un ejemplo, pero no, me van a censurar, pero usted sabe lo que habla. Y esto es lo que se consume hoy en día. Y esto de aquí produce una transferencia inconsciente de que, la otra vez lo dijimos, hace unas 3 charlas atrás, pone a los jóvenes en un estado de somnolencia. Y tiene otro nombre, sino que no lo digo también por respeto, pero pone al joven demasiado sumiso a recibir esta clase de información. Y ahí vea usted ahí cuál es su cantante favorito. Escuche, elija a su alabancer favorito. Porque cada uno de ellos tiene un mensaje diferente, tiene una palabra diferente, canta diferente, pero ¿saben qué? El mensaje que va adentro va al mismo lugar y provoca lo mismo, encantamiento musical. Y esta es una de las transferencias más fuertes que hoy en día ataca a adolescentes, jóvenes, adultos. Y por ahí vi una campaña que está desde hace como 2 años, 3 años atrás, que decían, vamos a prohibir que en los cumpleaños de los niños se ponga reggaetón, porque los niños son para que escuchen música de niños. Sí, y es verdad, a los niños póngale música de niños, pero hoy día tú vas a un cumpleaños de niños de 5 o 6 años, y tú escuchas ahí que el niño perrea, papi, perrea, y sale la mamá con el platito, ahora mi hijo perrea. ¿Qué estás transfiriendo? Inconscientemente estás transfiriendo ¿qué? Algo negativo, algo que no es para edificación. Y quédese con esa imagen, tómale foto, tómale capture, porque necesitamos entender que hay un poder detrás de la música. Y yo les hablaría a profundidad de esto, pero no, hay que avanzar. ¿Qué hacer para no caer en estas transferencias inconscientes? Muy fácil, póngase la armadura de Dios. Y yo le digo, joven, le hago una pregunta a los que están aquí conectados, a los que están por las redes, a los que están por todo lado. ¿Usted tiene puesto la armadura de Dios o tiene puesto la armadura del zodiaco? Ahí lo dejo pensando. ¿Tiene puesto la armadura de Dios verdaderamente? ¿O tiene puesto la armadura de Pegaso, de Sella? ¿Qué armadura tiene puesto? Vamos a ver acá, ¿qué es la armadura de Dios? Efesios 6, del 10 al 17. Y con esto terminamos. Yo quiero que usted subraye y vaya viendo si usted tiene puesto esta armadura en su vida.
Porque si no tiene puesto esta armadura, las transferencias van a llegar a usted de cualquier índole y lo van a contaminar. Joven, póngase la armadura de Dios. Y vamos a saber de qué se trata hoy en día. Dice Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice acá, tomad toda la armadura de Dios, no solamente una cosita, es toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Y aquí dice, estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice acá, y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Tiene usted puesto la coraza de la justicia? Nomás se lo pregunto. ¿Qué más? Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Tiene usted puesto el evangelio de la paz puesto como calzado? Se lo pregunto nomás. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Tiene usted tomado en su mano el escudo de la fe? ¿Está apagando los dardos del maligno? ¿Está apagando las transferencias espirituales y las transferencias que hay en el ambiente inconscientemente? O te lo pongo de otra manera, o estás espiritualmente desnudo ante las acechanzas de Satanás. ¿Cómo estás, amigo mío? Es la pregunta de esta noche. Y dice acá, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración. No, hasta el 17. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto que usted ve aquí, este librito, que viene a ser como un rectángulo, en el mundo espiritual es una espada. O sea, yo ahorita estoy armado. Cuidado, no estoy armado. Pero esta armadura no me sirve en el mundo natural si yo no la aplico totalmente. Y a través de esta espada es que yo puedo hacerle frente con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con el presto del calzado del evangelio. Es que yo puedo hacerle frente al día a día, a estas transferencias oscuras, malignas que hay en el ambiente. Y mucha gente cae en estas transferencias inconscientes. Pero cuando usted tiene puesto la armadura de Dios, no hay nadie que lo mueva de su convicción. Podrá venir la novela más fuerte, pero usted ese tiempo lo va a separar para Dios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Recuerden que siempre le digo esto. Si usted se quiere ver una serie, véasela. Pero así como se ve la serie con tanta pasión, estudie la Biblia con la misma o con más pasión. Amén. Porque todo tiene su tiempo. Así como usted se pone a jugar videojuegos 2 horas, así mismo coja la Biblia y estúdiela 3 horas. Porque todo tiene su tiempo, amigo. No es que Dios te prohíba cosas. Es que Dios guarda tu corazón de que no caigas, de que no te contamine, de que no te alejes de su presencia, de que no te enfríes, de que no te maten estas transferencias inconscientes. Y así como pasas haciendo cosas secularmente, equilibra la balanza para también hacer cosas para Dios. Amén. Y que siempre las cosas que haces para Dios pesen más que las cosas que haces para el mundo. Y vas a ver cómo ahí va ganando la batalla el Espíritu Santo que portas dentro de ti. Y el mundo espiritual es agresivo, no es tierno, es agresivo. Así que tengamos mucho cuidado.